los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y los linfocitos para fines del reporte de una ABH y las plaquetas. Eso es lo que comprende una ABH. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de la serie roja, entonces tenemos que hablar desde luego de los eritrocitos y de su contenido principalmente, que ya nos decía perdón, se me olvidó el nombre, pero nos decía Carla, creo, de la hemoglobina, que es la proteína que 95% forma parte del eritrocito. Y entonces vamos a ver de la cantidad de hemoglobina que nosotros encontremos en los valores de referencia de una citometría hemática, pues va a depender qué edad tiene, el sexo y la altura sobre el nivel del mar. Desde luego que sabemos que a mayor altura, pues hay como una disminución en el aporte de oxígeno y también ante la hipoxia, la médula ósea responde sintetizando más eritrocitos. Entonces, si hay más eritrocitos, lógicamente que la cantidad de hemoglobina aumenta. Entonces, por eso, si una persona viene de la sierra a consulta y le enviamos una citometría hemática, tenemos que considerar eso que viene de la sierra. Diferente si la persona vive a nivel del mar. Entonces, por eso, hoy día, pues sabemos que las computadoras pues tienen software que hacen cálculos. Por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, de repente nos acusan de ser muy... ¿Para qué queremos la fecha de nacimiento? O sea, pues eso no tiene nada que ver. Pues sí, sí tiene que ver porque se le programó a la computadora para que calcule la cantidad de hemoglobina de acuerdo a la edad del paciente. Por eso les pedimos cuando ustedes vayan, si es que pueden ir a PC2 o si no cuando lleguen al internado, pues nosotros les vamos a pedir la fecha de nacimiento, pero es por eso, porque ya está el algoritmo para que calcule el valor de hemoglobina de acuerdo a la edad de su paciente. Yo tengo aquí unos valores que no son los únicos. Cada laboratorio les da sus valores de referencia porque cada laboratorio, depende el equipo que utiliza, tiene sus valores de referencia. Desde luego que muy parecidos, no son tan diferentes entre todos los laboratorios. Por ejemplo, aquí en Tehuacán, pues sí, habrá algunas diferencias, pero no así tan importantes. Entonces, por eso yo tengo aquí un ejemplo que promedio en la mujer 12.5 y en el hombre 15.5, pero todos los valores de referencia de cualquier laboratorio te da un mínimo y un máximo para que tú puedas ahí ir interpretando qué tan baja o qué tan alta puede estar la cantidad de hemoglobina. Entonces, eso es lo que forma parte del reporte de la serie roja. La hemoglobina, pues la estructura bioquímica. Ahora no se ve su pantalla. Ay, sí, ya me di cuenta que no se ve la pantalla. Y es que como tengo el audífono en la oreja, mira que aventé porque me sonó el grito, pero a todo lo... Bueno, entonces la estructura de la hemoglobina, que normalmente conocemos, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, los grupos M. Entonces, el siguiente tema vamos a iniciar con el estudio de las anemias y es cuando vamos a ver, dependiendo en qué parte de la molécula de la hemoglobina está el error para que ocurra esa anemia. Esta es una tabla que ustedes pueden encontrar en internet y que solamente es un ejemplo
de valores de referencia y como ustedes pueden ver, pues son diferentes, evidentemente, en el recién nacido y si es hombre o mujer. Entonces, este es solo un ejemplo. Esta es la forma de disco bicóncavo del eritrocito y por eso cuando nosotros lo vemos al microscopio, en la parte central se ve una palidez por la cavidad que tiene el eritrocito y que lógicamente cuando vemos al microscopio lo vemos de arriba hacia abajo y es la, ¿cómo decirle? Ay, se me fue la palabra. Como la, ahora sí salteada. como la dimensión en la que estamos viendo al eritrocito. El eritrocito como tal, pues lógicamente su valor va en millones por microlitro y también depende de la edad. Igual que la hemoglobina, los eritrocitos, propiamente la serie roja, sus valores van a depender de la edad, el sexo y la altura sobre el nivel del mar. Para la fórmula roja, estas variedades son las que siempre van a impactar en el valor de referencia. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo de valor de referencia en el hombre de 5 a 6.3 millones por microlitro, adulto desde luego, y en la mujer de 4.1 a 5.7 millones por microlitro. Tal vez podríamos tener como promedio entre 4 a 6 millones de eritrocitos en el adulto, independientemente si es hombre o mujer. Desde luego que pues ya cuando nosotros vamos a interpretar la VH, pues tenemos que relacionar el resultado con la edad, el sexo, donde vive mi paciente. El hematocrito es un valor que yo no le tomo importancia porque no tiene importancia clínica. Y yo veo muchos médicos que lo primero que preguntan es cuánto tiene de hematocrito. Y les voy a explicar por qué para mí no tiene valor clínico. El hematocrito lo que representa es el porcentaje del volumen total que ocupan los eritrocitos. Para empezar, es un valor que el equipo calcula, que depende de otros valores y que por eso no es exacto. Pero en promedio, aquí también tengo un ejemplo para el hombre de 46 a 56% y para la mujer de 39 a 50%. ¿Por qué a mí no me sirve para nada? Porque esto, hagan de cuenta que es el tubo de la muestra y cuando sedimenta, aquí quedan los eritrocitos, el sobrenadante es el plasma y aquí en medio quedan los leucocitos. Entonces, esto es el hematocrito, es el porcentaje que ocupan los eritrocitos del volumen total. Este es el hematocrito. ¿Por qué a mí no me sirve para nada? Porque todos estos eritrocitos que están aquí, yo no sé si son eritrocitos con tamaño normal, si son muchos eritrocitos con tamaño normal, otros chiquitos, otros grandotes. Yo no sé en promedio qué cantidad de hemoglobina tienen esos eritrocitos. Por eso a mí no me sirve para nada conocer el valor del hematocrito desde el punto de vista clínico. De hecho, hace muchos años yo hago trabajo de hematología desde el año 2000, 22 años, y entonces ya ni siquiera fabrican los equipos donde se leía el hematocrito, porque este hematocrito se podía leer de manera manual. Se ponía una muestra en un capilar que es un tubitito de un diámetro, vaya, ni siquiera me sé la medida de tan pequeño, se centrifugaba y se tenían unas escalas, más o menos había unas parecidas a las que ocupan para calcular la fecha probable de parto, las que te regalan los laboratorios, y había otras como esta, que era como si fuera una regla más o menos. Y entonces así estaba del 0 al 10, y entonces aquí yo no veo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada más veo de 0 a 10, 10 a 20. Yo ponía aquí mi tubo capilar, este es el tubo capilar, y como se centrifugaba, sedimentaban. Entonces aquí están los eritrocitos. Y entonces si yo lo veía y aquí
pues decía yo como que chance y sea 49, ¿no? Porque ya está muy cerca al 50. Si yo lo veía, así lo medía. Y si veía yo pues decía yo, pues a lo mejor como 43 chance. Pues para empezar aquí, yo, si ocupaba esta regla, que es una escala para el hematocrito, pues desde ahí lo estoy viendo casi a ojo de buen cubero. Y luego, pues, como les decía, yo no sé estos eritrocitos, sus características, por eso a mí no me sirve para nada el hematocrito. Cuando empecemos a interpretar biometrías, no me mencionen el hematocrito. Ay, cuando ustedes se titulen, si lo quieren utilizar, háganlo. A mí no me sirve para nada. Luego está el volumen globular medio, o también se puede encontrar como VCM, volumen corpuscular medio, y lo que representa es el volumen, o sea, el tamaño promedio que tienen los eritrocitos. Su unidad de medida es el femtolitro, y en promedio, acá tengo también unos valores, unos ejemplos de valores de referencia, de 83 a 98 en el hombre, de 78 a 103 en la mujer. A lo mejor yo podría decir, pues de 80 a 100 en promedio. Y entonces me sirve para saber, de acuerdo al reporte que me dé el laboratorio, si los eritrocitos tienen menos de esa medida, son microcíticos, son chiquitos. Si el tamaño es el normal, de 80 a 100, pues son eritrocitos normocíticos. Y si mide más de 100 femtolitros, los eritrocitos son macrocíticos. Para eso me sirve. Y entonces hay algo que antes se imprimía. Todos los equipos leen esto. Todos los equipos nos dan esta campana de Gauss para que nosotros en estas campanas, el equipo que está analizando la muestra, nos dice que en este ejemplo el volumen globular medio es de 91.4, porque aquí tiene su media y nos dice que eso mide en promedio, en este ejemplo, los eritrocitos. Y entonces son eritrocitos normocíticos. En este ejemplo, si fuera un hombre adulto, pues tiene una cantidad de glóbulos rojos normal, tiene una cantidad de hemoglobina normal y tiene un tamaño promedio de eritrocitos normal, es lo que yo podría interpretar. Luego tenemos este otro ejemplo. Lo amarillo sigue siendo el promedio normal, pero ahora nosotros vemos que el equipo nos dice que el volumen globular medio es de 64.4. O sea, la mayoría de los eritrocitos son más chicos de lo normal. Es cuando también aparece un concepto que también ya no se usa y que a veces lo oigo y digo, pues bueno, es que estudió hace un chorro de años y no se ha actualizado. Cuando dicen con desviación a la izquierda, pues sí, claramente se ve con desviación a la izquierda, pero es un concepto que ya no se usa, que si lo escuchan, pues está bien, pero pues ya no está vigente. Entonces, esta campana también aquí es la de la muestra, y por eso en este ejemplo tiene una cantidad inferior de eritrocitos. Eso se llama eritrocitopenia, eritrocitemia. Tiene pocos eritrocitos. Estos pocos eritrocitos son microcíticos, son pequeños. La cantidad de hemoglobina es baja, tiene anemia. La cantidad de hemoglobina es la única, desde el punto de vista del laboratorio, que te dice si un paciente tiene anemia o no. La hemoglobina. Lo demás es para que morfológicamente clasifiques esa anemia. Entonces, si son en promedio, la mayoría de los eritrocitos son pequeños, es una anemia microcítica. Si tenemos que aquí
están los eritrocitos en promedio más grandes, 128.5 femtolitros. El paciente, la eritrocitopenia, la eritrocitemia está todavía más grave, 1,5 millones de eritrocitos. La anemia, pues desde luego que es importante y esa anemia es macrocítica. Entonces ya estamos aplicando lo que nosotros vemos en una citometría hemática. Por último, el día de hoy, podemos encontrar una doble población. Hay eritrocitos macrocíticos, hay eritrocitos microcíticos, pero la mayoría son normocíticos. Después vamos a ver qué significa. En este caso, pues tiene una cantidad de eritrocitos normal, aunque ya muy hacia la baja, pero normal. Tiene anemia, si es hombre, si es mujer, tiene anemia, y la anemia es normocítica. Y si a nosotros nos dan esta impresión, pues nos damos cuenta que hay una doble población y después la interpretaremos. Entonces, esta es a donde nos quedamos el día de hoy. El día lunes la clase es a las 7 de la noche. Y pues nada más. Gracias. Doctora, una pregunta. Oigo. De la tarea es por equipos, entonces solo una persona lo va a entregar, ¿verdad? Ah, ahí va. Qué bueno que me preguntas. Es por equipo. Una persona sube la tarea. Los demás me van a subir la portada, pero quien suba la tarea me anota ahí. Esta es la tarea, porque si no voy a abrir cualquiera y capaz que de mala suerte abro 5 que son los integrantes y hasta el último voy a abrir quien sí subió la tarea. Entonces, por favor, quien la va a subir completa me pone esta es la tarea, por ejemplo, ¿no? Yo creo que así, más o menos. Y los demás me suben la portada, porque debe constar en la plataforma que subieron la tarea. Entonces, si no, es como si no la hubieran hecho. Entonces, una persona sube la tarea y los demás suben la portada. Quien suba la tarea me anota. Esta es la tarea, por favor.